Preguntas. No hay preguntas. Bueno, es el capítulo de propuestas para encarar la desigualdad del ingreso y la riqueza, que es el capítulo quinto del libro, estancamiento económico y la desigualdad del ingreso, que vimos la mayor parte del libro, ¿no? Sobre este tema de alternativas, vengo trabajando desde hace años. Bueno, entonces, ¿cómo el simple crecimiento económico y las políticas sociales no resuelven la desigualdad del ingreso? Porque de hecho ha habido políticas, todos los gobiernos tienen políticas sociales. El gobierno, qué sé yo, de Salinas de Gortari gastó más en política social que el antecesor. Cedillo gastó más en política social que, que Salinas de Gortari. Fox gastó más en política social que Cedillo, y así el Calderón gastó más que Fox. Peña Nieto gastó más que, este, que Felipe Calderón, y el actual gobierno, pues, ni se diga, ¿no? Está gastando más en política social que los otros. No obstante, la pobreza, la desigualdad sigue, ¿no? Lo cual es derivada de la política económica predominante. Estas políticas de austeridad fiscal que disminuyen el gasto público, disminuyen la inversión, pues terminan frenando la actividad económica, terminan disminuyendo la generación de empleo, y al haber desempleo, pues se presiona hacia la baja los salarios. Entonces los problemas de desempleo, de economía informal, disminución de las presiones, disminución de las prestaciones laborales, pues lógico, todo te atenta sobre, aumenta la pobreza, te aumenta la desigualdad del ingreso. Entonces, ¿cómo? Pues es un problema, repito, estructural. La miseria y la desigualdad del ingreso es derivada de las políticas económicas predominantes y la estructura productiva que se configura. Estas políticas de apertura comercial nos han llevado a tener menos industria, menos esfera productiva y por lo tanto menos productivo. Y el empleo productivo es mejor remunerado que el empleo que se ubica en el sector comercio y servicios. En consecuencia, el mismo, al disminuir la inversión pública y no crecer la inversión privada, pues lógico, no hay crecimiento de capacidad productiva, no hay crecimiento de generación de empleo productivo bien remunerado, no hay crecimiento de productividad, y al no haber incremento de productividad, pues menos viabilidad a incrementar salarios y proceder a la mejor distribución del ingreso. Entonces, como hemos estado en un contexto donde la política económica predominante te favorece lo financiero, esta política de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, de estabilidad del tipo de cambio, favorece la rentabilidad del sector financiero, los flujos de capital van a lo financiero, relegan lo productivo, relegan el crecimiento económico, relegan la generación de empleo, como el empleo ha dejado de ser objetivo de la política económica, y los objetivos de la política fiscal, en vez de ser pleno empleo, han pasado a ser baja inflación, equilibrio presupuestal, disminución del monto de la deuda en el gobierno actual, y entonces, por lo tanto, más se desatiende la creación de empleo, la distribución del ingreso. Y el problema es que como esta mala distribución del ingreso te atenta sobre el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la gente de bajos ingresos consume todo su ingreso, y al no haber incrementado su ingreso, pues no aumenta el consumo, no aumenta demanda y no aumenta la inversión, no aumenta el crecimiento económico. Entonces hemos caído en un círculo vicioso, donde la política económica te acentúa la desigualdad del ingreso que te frena el crecimiento económico, te frena la creación de empleo y sigue perpetuando esta desigualdad del ingreso.
políticas para encarar la desigualdad del ingreso y para encarar el crecimiento. Es decir, los gobiernos neoliberales o tradicionales siempre han dicho hay que crecer para distribuir, para generar empleo y distribuir el ingreso. Pero resulta que el crecimiento en sí no te genera más, no te alcanza el pleno empleo ni te genera distribución del ingreso. El planteamiento que yo desarrollo acá en este capítulo es de que tienes que poner en el centro el pleno empleo, tienes que poner en el centro la distribución del ingreso y el crecimiento sea una resultante de ello, ¿no? Y no a la inversa de que hay que crecer para distribuir. Pues no, tienes que encarar el problema de desempleo, tienes que encarar el problema de la desigualdad del ingreso y a partir de ahí ello se traduciría en incremento de demanda y se traduciría en condiciones de crecimiento económico. Entonces, para ello, para poner en el centro el pleno empleo, la distribución de ingresos, tienes que tener manejo soberano de la política económica. ¿No? Es decir, que la política fiscal responda a los objetivos de pleno empleo y para ello se requiere incremento del gasto público, se requiere impulsar la esfera productiva y la esfera productiva requiere política de subsidio, requiere de política de incremento de demanda y por lo tanto incremento de empleo y de gasto público. El desarrollo de esferas productivas requiere política crediticia, baja tasa de interés, y toda la política monetaria tiene que ser acomodaticia a impulsar la dinámica productiva, créditos baratos, baja tasa de interés y además tipo de cambio competitivo. ¿Justo para qué? Pues para la producción nacional frente a importaciones y así impulsar la generación de empleo a través del impulso de la producción nacional. Es decir, toda la política económica debe poner en el centro, repito, la creación de empleo productivo y para ello tienes que impulsar la esfera productiva y la política monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal, ¿no? Deben estar enfocadas justo al movimiento de esos objetivos de pleno empleo, desarrollo productivo para ello. Entonces, decíamos que ha venido predominando este proceso de financiarización de la economía, donde la política económica ha respondido a favor de lo financiero a través de altas tasas de interés para bajar la inflación, a través de políticas de austeridad para bajar demanda, evitar presiones inflacionarias, a través de apreciar el tipo de cambio, abaratar el dólar para abaratar los productos importados y así bajar la inflación. Pero todas estas políticas de apreciación monetaria, alta tasa de interés y austeridad fiscal favorecen la rentabilidad del sector financiero. Y de ahí, repito, que el sector financiero ha venido creciendo más que el sector productivo. Entonces, hay que dejar de lado la política económica que favorece lo financiero y que la política económica favorezca la asignación de recursos en favor de el pleno empleo, en favor de la esfera productiva. Y para ello, lógico, se requiere de más Estado y no menos Estado, ¿no? Se requiere menos mercado y más participación del Estado, donde el Estado comande y regule la actividad económica, donde el Estado tenga el control de la moneda para financiarse con ella, para satisfacer los propósitos nacionales de pleno empleo, distribución del ingreso, en favor de la esfera productiva, donde el Estado regule el movimiento de mercancías y capitales para impulsar la producción nacional, para evitar prácticas especulativas, y no políticas de austeridad fiscal que han venido disminuyendo el tamaño de participación del Estado y por lo tanto el Estado ha venido gastando menos y hay menos crecimiento, menos generación de empleo, menos bienestar social y mayor pobreza. O sea, si tú no regulas el sistema financiero, el sector financiero seguirá comandando la dinámica de acumulación, seguirá presionando para que la política económica responda a sus intereses y en consecuencia, o sea, si se salió de la gran crisis del 29-33 del siglo pasado, fue porque Roosevelt, con la política de New Deal, subordinó lo financiero en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo, ¿no? Entonces, hemos estado viendo que como cada vez tenemos crisis más profundas, recurrentes, y generadas por la financiarización de las economías. Y los rescates han sido a favor de lo financiero, se inyecta liquidez en favor de los mercados financieros, en favor del sistema bancario y a favor de los mercados de capitales.
y, eh, y no a favor de la creación de empleo, no a favor de la esfera productiva. Entonces, de ahí que se requiere más Estado que regule, subordine lo financiero en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo, y no subordinado a los intereses del sector financiero. Entonces, se requiere un gobierno responsable a favor de reducir la desigualdad del ingreso, ¿no? Eh, sí, porque los gobiernos surgieron para satisfacer los propósitos nacionales, que son de bienestar, de distribución del ingreso, de pleno empleo, y no gobierno subordinado a los intereses de el gran capital, nacional e internacional, como ha venido aconteciendo. Y luego también no se puede seguir esperando crecer hacia afuera, ¿no? O sea, como, sí, si nosotros vemos lo que aparece en los periódicos del día de hoy, que México va a crecer en el 2021 por el crecimiento de las exportaciones y por las remesas, pues eso evidencia que seguimos dependiendo de las variables externas, de cómo le vaya a Estados Unidos y cómo nos irá a nosotros. Pues no, no. Este, nosotros tenemos que generar condiciones endógenas de acumulación y crecimiento para disminuir nuestra vulnerabilidad con respecto al exterior. Ahí está, o sea, cualquier crisis que acontezca en los mercados internacionales, en las economías desarrolladas, nos repercute rápidamente a nosotros, porque nuestra dinámica depende de ellos. Y pues no, o sea, eso aconteció en la crisis del 29-33 del siglo pasado, ¿no? Y volvió a acontecer, ahí está la recesión del 2001-2003, que Estados Unidos cae y no creció y también nosotros no crecimos, que caímos en recesión, después la crisis de 2008-2009, después la crisis actual, ¿no? Y pues no, no. Y luego aparte hay que tomar en cuenta de que quien se beneficia del crecimiento hacia afuera han sido las empresas transnacionales y no las empresas nacionales, que no tienen competitividad. Y esas empresas transnacionales que exportan tienen un alto componente importado. Su dinámica no irradia al conjunto de la economía nacional, como lo hemos analizado, ¿no? Y la cuestión es de que el crecimiento de exportaciones ha venido disminuyendo, ¿no? El crecimiento del mercado del comercio internacional a partir de la crisis de 2008-2009 ha venido disminuyendo, trae un crecimiento entre 4 y 5% promedio anual, y ante la crisis actual vemos una drástica caída del comercio internacional, y en perspectiva va a crecer menos el comercio internacional de hoy para adelante de lo que venía creciendo antes de la presente crisis. Yo vengo señalando que muchos países, siempre en contexto de crisis, te instrumentan políticas proteccionistas para desarrollar su producción nacional, para crear condiciones de empleo ante los problemas de desempleo que enfrentan. Entonces, y eso te va a llevar a que crezca menos el comercio internacional. Entonces, de ahí que también el país debe volcarse a impulsar el crecimiento del mercado interno y no seguir confiado en que Estados Unidos va a crecer y que eso nos va a jalar, ¿no? Entonces, para crecer para el mercado interno requieres incrementar empleo, requieres incrementar salarios, requieres distribuir el ingreso, requieres incrementar el gasto público, cosa que no acontece, ¿no? Entonces, mientras el gobierno siga con esas políticas de austeridad fiscal, de recortes presupuestales, pues lógico, te sigue contrayendo demanda y no hay crecimiento del mercado interno, no hay crecimiento económico en el país, no hay creación de empleo, no puede distribuir el ingreso. Entonces, de ahí la importancia de que el gobierno controle la moneda para que se financie con ella, para poder incrementar el gasto público, crear condiciones de empleo, impulsar la esfera productiva, eh, impulsar condiciones de crecimiento y distribución del ingreso. Porque ahí está, o sea, que ha dicho el secretario de Hacienda en los últimos días, no, que después de las elecciones vamos por una reforma tributaria. Pues tú no puedes incrementar impuestos en un contexto de contracción económica, ¿no? Lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente gastar en su moneda en favor de la producción nacional, en favor del empleo nacional. Y al impulsar la dinámica económica, el gobierno va a terminar recaudando más. El gobierno recauda lo que gasta. Si el gobierno no gasta,
no reactivas la economía y por lo tanto no ves incrementar tu recaudación tributaria. Entonces, de ahí que, repito, hay que gastar más para poder recaudar más y así evitar caer en deuda, o sea, recaudar más pagas la deuda, la disminuyes. Pero para gastar más, repito, el Banco Central tiene que comprar deuda pública del gobierno a una baja tasa de interés para que esto no redunde en mayor costo del servicio de la deuda, ¿no? Y al estar creciendo, repito, se van a generar ingresos para ir pagando y disminuyendo la deuda que contrajiste para incrementar el gasto. Entonces, y luego también necesitas trabajar con tipo de cambio flexible para tener política contracíclica, porque ¿qué es lo que ha venido pasando? Este, Resulta que el tipo de cambio ya está debajo de 19 pesos dólar, ¿no? ¿Por qué? Pues por la alta tasa de interés que mantiene el Banco de México. Mientras el resto del mundo tiene tasa de interés cero o negativa, en el caso de Alemania, Japón y otros países, aquí la tienen 4.25, entonces eso te estimula la entrada de capitales. Y al entrar dólares, pues te abarata el precio del dólar. Entonces, pero esa alta tasa de interés que establece el Banco de México te está frenando la actividad económica, te está incrementando el costo de la deuda pública y privada. Entonces, menos capacidad de gasto tiene el gobierno, menos capacidad de gasto tiene las familias y las empresas. Entonces, menos crecimiento económico pasamos a tener. ¿Y todo por qué? Por el afán del gobierno de mantener la estabilidad cambiaria que favorece a quien, al que controla la moneda. Porque los inversionistas que están invirtiendo quieren justo la estabilidad de tipo de cambio. ¿Para qué? Pues para poder valorizar su capital, para poder valorizar sus altas tasas de interés o altas tasas de ganancia que obtienen en la bolsa o que obtienen donde hayan invertido, y cuando salgan el dólar esté más barato que cuando entraron, ¿no? Aquellos que entraron cuando el dólar estaba a 25 en marzo, en abril, o estaba 22, 22 después o 21. Ahorita al salir, el dólar sale mucho más barato que cuando entraron. Entonces, ganaron por la alta tasa de interés que obtuvieron o por lo que hayan invertido y ahora ganan por la baratura del dólar. Entonces, eso te favorece, repito, la rentabilidad del sector financiero, pero ese abaratamiento del dólar hace más competitivas a las importaciones que a la producción nacional. Entonces la gente sigue prefiriendo el producto importado, que es el más barato que el producto nacional. Entonces sigues atentando sobre el desarrollo industrial, sobre el desarrollo productivo, sigues atentando sobre la creación de empleo. Entonces de ahí la importancia de trabajar con tipo de cambio flexible, ¿no? O sea, ¿qué hace el Banco Central para mantener estable el tipo de cambio y para estar apreciando la moneda? Aumenta la tasa de interés. Entonces, si tú dejas el tipo de cambio flexible, bueno, pues ya no tienes que tener alta tasa de interés, la puedes bajar, ¿no? Ya no tienes por qué tener austeridad fiscal, porque también Hacienda te mantiene austeridad fiscal para evitar presiones inflacionarias, presiones sobre el sector externo que te vayan a desestabilizar la moneda, ¿no? Entonces, si trabajas con tipo de cambio flexible, ¿no? Pues puedes bajar la tasa de interés y aumentar el gasto público en favor del crecimiento económico. Y el tipo de cambio flexible te va a hacer más competitivo frente a importaciones, para disminuir el déficit de comercio exterior, para impulsar la dinámica productiva y el empleo nacional. Entonces, de ahí, repito, al tener tipo de cambio flexible te favorecería el gasto público y al estar gastando más el gobierno te impulsaría el gasto de la inversión privada, te impulsaría la dinámica económica, ¿no? Entonces, la cuestión es de cómo la tasa de interés, repito, debe responder a las necesidades de crecimiento económico. La política fiscal debe responder a las necesidades de crecimiento económico y empleo, ¿no? Y no hay problema de deuda, ¿no? O sea, todo depende a dónde canalizas esos recursos. Si el gobierno se endeuda para incrementar la esfera productiva, para incrementar el empleo, eso va a incrementar la actividad económica, te va a incrementar el ingreso nacional, el gobierno va a terminar recaudando más y va a poder pagar esa deuda, ¿no? Porque hay que recordar que tú no puedes pagar la deuda en un contexto de contracción económica, ni se paga la deuda pública ni privada. Para poder pagar la deuda pública y privada hay que crecer. Las empresas tienen que haber incrementado sus ingresos para poder pagar lo que deben. Igual las familias tienen que haber incrementado sus ingresos para poder pagar lo que deben. Y el gobierno también tiene que haber incrementado sus ingresos, no vía reforma tributaria, sino vía mayor recaudación a través de mayor gasto público para poder reactivar la economía, incrementar el ingreso nacional y así recaudar más, ¿no?
Y no, estos vatos están con el enfoque neoclásico de que hay que ahorrar para no endeudarse, ¿no? Y al no ahorrar no gastas, y al no gastar no crece la actividad económica y termina recaudando menos y termina sin poder pagar la deuda sigue creciendo, ¿no? Entonces, como esas políticas en las cuales hemos caído, esa política de austeridad, lo que decíamos en el artículo del martes, ¿no? Lo que decía el gobernador del Banco de México, dice, hay una brecha, ¿no? Y esa brecha, o sea, se ha traducido en, que digamos, capacidad ociosa, vamos a tener capacidad ociosa por 2 años, en la perspectiva de qué, pues sí, de seguir manteniendo baja la inflación. Entonces, te baja la inflación a costa de qué, está disminuyendo la demanda, está aumentando la capacidad ociosa. Entonces, y está aumentando el desempleo. Entonces, perfectamente, la economía puede estar creciendo, incrementando el gasto público, para utilizar esa capacidad ociosa, ese desempleo, y no te va a generar presiones inflacionarias, sino al contrario, vas a poder generar condiciones de crecimiento económico con baja inflación. Pero no pasa por la mente de esos economistas neoclásicos que tenemos, ¿no? Tomando decisiones. Y, repito, el desafío que hay que encarar es generar condiciones de crecimiento económico con baja inflación. Sí, porque ellos temen que el crecimiento económico te va a generar inflación. Pues no. Es decir, si tú impulsas la actividad productiva, incrementa la productividad, incrementa la capacidad productiva, pues vas a aumentar la oferta, vas a satisfacer la demanda y así vas a evitar presiones inflacionarias en un contexto de crecimiento económico. Porque lo que ellos hacen es disminuir demanda, ¿no? Para evitar presiones inflacionarias. Entonces, de ahí que baje la inflación a costa de qué? De contraer la actividad económica, ¿no? Y pues no. Entonces, sí, ellos parten también del precepto de que el déficit fiscal y la mayor deuda originan el efecto de exclusión, el llamado crowding out, ¿no? Que excluye el sector privado de la economía. Porque en el momento en el cual el gobierno trabaja con gasto deficitario y aumenta su deuda, va a haber menos disponibilidad crediticia para el sector privado, lo cual es falso, ¿no? Y que también te va a aumentar la tasa de interés. Pues ahí están. Todos los países desarrollados están trabajando con gasto deficitario del 20, 30% y más, y la tasa de interés es cero y negativa en el caso de Japón y Alemania, ¿no? Evidenciando que el gasto deficitario no te presiona sobre la tasa de interés. La tasa de interés es determinada por el Banco Central, en función de los objetivos que persigan. Y la cuestión es de que tampoco te origina un efecto de exclusión el gasto deficitario del gobierno. ¿Por qué? Porque se está incrementando demanda. Entonces está aumentando las oportunidades de inversión para el sector privado al crecer la demanda. Lo que te origina el efecto de exclusión, el efecto de crowding out, es la austeridad fiscal. Sí, porque el gobierno parte del hecho de que no, hay que ahorrar para que haya mayor disponibilidad crediticia para el sector privado. Sí, ahí está. La banca tiene gran disponibilidad crediticia, pero no hay demanda por crédito. ¿Por qué no hay demanda por crédito? Porque la demanda se ha contraído, ¿no? Porque el gobierno no está gastando. Entonces, repito, lo que origina el crowding out, el efecto de exclusión, es la política de austeridad fiscal, el no gasto del gobierno. Sí, la banca tiene mucha liquidez, pero nadie demanda crédito. ¿Quién va a demandar crédito si han caído las exportaciones, si está cayendo el mercado interno? ¿Vas a pedir crédito para qué? ¿Para invertir? ¿Para producir? ¿Para quién? No. Entonces, repito, de ahí la importancia, jóvenes, de estudiar, eh, de tener buena formación teórica, conocer el enfoque convencional para criticarlo, conocer el enfoque alternativo, heterodoxo, el enfoque marxista, el enfoque post-keynesiano, el enfoque estructuralista, el enfoque de la teoría moderna del dinero, ¿no? Para poder entender el comportamiento de la economía y poder criticar, ¿no? Los enfoques predominantes del modelo neoliberal que nos han llevado a crisis tras crisis y a creciente pobreza y desigualdad del ingreso en la cual estamos. Entonces decíamos que para encarar la desigualdad del ingreso, pues se requiere gasto público deficitario, en favor de qué? Del pleno empleo, en favor de lo productivo, ¿no? Y no seguir con políticas de austeridad fiscal que
que te atentan sobre la creación de empleo, te atentan sobre el crecimiento potencial presente y futuro de la economía nacional. O sea, la inversión cayó más de 20% el año pasado, y si eso le sumamos el quiebre de empresas, el cierre de empresas, pues hay una destrucción de la planta productiva que eso nos va a llevar, o sea, nos está llevando al atraso y va a costar mucho revertir esta situación. Entonces, la cuestión es que la política económica debe ofrecer opciones de inversión en el sector productivo, debe ofrecer condiciones de ganancia y acumulación en el sector productivo para que la inversión se incremente en dicho sector y genere empleo en dicho sector. Y para eso el gobierno tiene que gastar. La banca tiene que bajar la tasa de interés, el Banco Central tiene que bajar la tasa de interés, el gobierno tiene que regular la banca para que baje la tasa de interés, para que otorgue créditos a lo productivo. Resulta que se otorgan más créditos a las tarjetas de crédito, al consumo, que a las empresas productivas. Vean ustedes los datos que han salido en la prensa o en el mismo Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Han caído tremendamente los créditos en el 2020 al sector productivo. Entonces, menos capacidad de inversión, menos capacidad de crecimiento, menos capacidad de generación de empleo, para saber, ¿no? Y la cuestión esta de el desarrollo industrial, ¿no? La Secretaría de Economía, que anunció su política de apoyo a las empresas, pues es más de lo mismo, ¿no? Ahí los microcréditos para las microempresas. ¿Y en qué representó el año pasado esos microcréditos? En nada, carajo, ¿no? Ahí está la contracción de la actividad económica. O sea, una política industrial requiere, repito, de créditos baratos, requiere incremento de gasto público, requiere política proteccionista, y nada de eso está presente. Y la cuestión es de que no podemos seguir con estos tratados de libre comercio. Hay que replantear nuestra inserción en el proceso de globalización, porque a partir de la libre movilidad de mercancías y capitales, la economía pasó a crecer cada vez menos. Pasamos a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia en granos básicos, pasamos a depender más y más de las variedades externas, y de ahí que toda la política económica ha pasado a depender de la entrada de capitales, y toda la política económica está dirigida aquí a promover entrada de capitales, vía alta tasa de interés, vías mayor privatización y extracción de la economía, vía política de austeridad fiscal, políticas que atentan sobre el crecimiento económico, políticas que atentan sobre la creación de empleo, políticas que atentan sobre te profundizan la desigualdad del ingreso, ¿no? Entonces, lo que señalaba anteriormente, ¿no? Que hay que colocar la distribución del ingreso como motor del crecimiento, ¿no? Y no esperar que el crecimiento te mejore la distribución del ingreso, porque el crecimiento no te mejora la distribución del ingreso. O sea, el crecimiento no te lleva al pleno empleo por sí solo. Y eso está constatado en la economía mundial. Para generar condiciones de empleo tiene que haber políticas de empleo, ¿no? El crecimiento por sí solo no te genera pleno empleo. El único que puede generar empleos y fines de lucro es el gobierno, ¿no? Porque las empresas te crean un empleo si este empleo le reditúa más allá de lo que va a gastar en su contratación. Entonces, el empleo, el incremento de salarios, la distribución del ingreso te incrementa demanda, y eso te va a promover incremento de la inversión, crecimiento económico, ¿no? Y el enfoque convencional te dice que el incremento de salarios te frena el empleo, y en absoluto, ¿no? Pues hemos estado por cuánto tiempo con disminución de salarios y no hay incremento de empleo, ¿no? Sí, porque el enfoque convencional te dice que hay que disminuir salarios para incrementar el empleo, ¿no? Ese era el trasfondo de la reforma laboral de Peña Nieto, ¿no? Pero resulta que, pues no. La disminución de salarios te disminuye demanda y te disminuye la inversión, te disminuye la creación de empleo. Es el incremento de salarios el que te genera incremento de demanda, el que te genera incremento de empleo y crecimiento económico, ¿no? Pero para ello tienes que tener un contexto de protección del mercado, ¿no? Porque el contexto de economía abierta
el incremento de salarios, el incremento de empleo, pues se va a importaciones y no te genera efectos multiplicadores internos para mayor crecimiento económico. Entonces, de ahí que decíamos que el Estado, el gobierno debe regular el movimiento de mercancías y capitales. ¿Comentarios, jóvenes? Profe, yo entiendo la parte de que los gobiernos no necesitan una reforma fiscal para incrementar su gasto, pero creo que para lograr una adecuada redistribución sí, porque suponiendo que aumentaran el gasto público y se aumentara la inversión privada y la inversión privada y hubiera un crecimiento de la economía, pues la iniciativa privada aumentaría sus ingresos y pues recaudaría más en términos absolutos, pero no en términos relativos, y por eso, y pues la dinámica de desigualdad seguiría, por eso como que los países nórdicos tienen pues altos impuestos para reducir eso, ¿no? Sí, los impuestos es para disminuir el poder adquisitivo del sector al cual le vas a gravar, ¿no? Y efectivamente, o sea, estoy de acuerdo en que tienes que grabar al que más tiene, tienes que grabar al sector financiero eh, para disminuir su poder económico y político, ¿no? Y que el gobierno pase a gastar donde esos sectores dejan de invertir. O sea, no en el sentido de que el gobierno se va a financiar con esos recursos, sino simplemente le vas a restar capacidad de inversión a esos sectores y le amplías capacidad de inversión al gobierno donde ellos dejan de hacerlo. Y tienes que grabar al sector financiero para disminuir sus ganancias y en consecuencia generar condiciones de rentabilidad más a favor de lo productivo, porque hasta ahora, como el sector financiero gana más, pues el capital va a lo financiero y de ahí que seguimos con estas desigualdades en favor de lo financiero en contra de lo productivo, que te frena el crecimiento económico, te agudiza la desigualdad del ingreso. Entonces, dentro de las políticas de ir equilibrando, digamos, las ganancias entre sectores, sí, la política tributaria pasaría a jugar un papel en ello. Grabar más el sector financiero y desgravar el sector productivo. Ahora, el problema es que tienes que hacer, sí, una reforma tributaria, porque la reforma tributaria, digo, la política tributaria hasta ahora, el impuesto es generalizado. El mismo impuesto recibe el sector financiero que el sector productivo, lo cual, desde mi perspectiva, es injusto. Debe ser grabado más el sector financiero y no en igualdad de circunstancias que el sector productivo, porque tú tienes que fomentar el desarrollo productivo, porque en eso se sustenta la dinámica económica y la creación de empleo mejor remunerado, porque lo financiero no se ha traducido en mayor inversión, no se ha traducido en mayor crecimiento económico. Las mismas ganancias financieras pululan en el propio sector financiero y de ahí la financiarización creciente de las economías a nivel mundial. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pero yo creo que en un contexto de crecimiento, sí, también habría que aumentar los impuestos al sector industrial, o sea, en menor medida que al sector financiero, pero también porque, por ejemplo, la industria minera o ese tipo de actividades tienen mayores ingresos. Y en este, también le quería preguntar si entonces, en este contexto, tampoco, o sea, en este momento tampoco considera usted que sería conveniente hacer una reforma tributaria, por lo menos al sector financiero. Sí, porque ha sido el sector ganón, ¿no? Al único que podrías grabar es las grandes fortunas y al sector financiero. Aunque en los próximos meses que vamos a una crisis bancaria no tengo la menor duda, ¿no? Sí, porque está aumentando la cartera vencida. Vean ustedes los datos. Las ganancias de la banca disminuyeron en 30 y tantos por ciento en el 2020 en relación al 2019. Y esa disminución de ganancias se va a traducir en los próximos meses en pérdidas de la banca. Porque a partir de septiembre, que terminó el periodo ahí de gracia, donde los deudores tienen que pagar, pues lógico, no están pudiendo pagar, comentando la cartera vencida.
Entonces la banca no está recuperando los créditos que otorgó y ahora, de hecho, ayer discutí ahí en la clase de la maestría esto con los alumnos, porque, con ustedes también, ¿no? El martes, de que por ley tiene que entrar al rescate de los depósitos bancarios. Una cosa es rescate a depósitos bancarios, otra cosa es rescate a los banqueros. Y ahí, ahora hay que tomar en cuenta que la banca es extranjerizada, el 80% de la banca es extranjerizada. Entonces ahí que entren sus matrices en el rescate a ellos, ¿no? Y no el gobierno. Sí, porque si ustedes ven qué es lo que ha venido mencionándose con respecto a la reforma tributaria, te dice, no, que el IVA, ¿no? El IVA para todos los productos. Y pues no, no, porque el IVA es un impuesto regresivo. Te está agravando el consumo y repito, los sectores de bajos ingresos consumen todo su ingreso. Entonces, en términos relativos estarían siendo más grabados que la gente que consume poco, tomando en cuenta a tus ingresos, ¿no? Este, eh, sí, el gobierno concibe la reforma tributaria en una perspectiva de incrementar sus ingresos para supuestamente incrementar sus gastos. Repito, un gobierno soberano que controla la moneda no necesita impuestos para gastar, simplemente gasta, cosa que no entienden ellos. Entonces, yo concebiría, lo que dije anteriormente, una reforma tributaria para disminuirle el, el- la- la- el ingreso, ¿no? La riqueza a los que más tienen, ¿no? Para disminuir su poder económico y político, ¿no? Y para redistribuir, repito, las ganancias en el sentido de grabar más a un sector para desestimular la inversión en dicho sector y favorecer la inversión en sustituir importaciones en granos básicos, etcétera. Sí, que tiene que seguir el impuesto sobre la renta, lógico, tiene que existir el impuesto sobre la renta, ¿no? Pero, repito, en muchas reformas descansan más en el impuesto al valor agregado, cosa que te vendría a disminuir más la demanda. Y lo que necesitas ahorita es incrementar demanda, ¿no? Y el impuesto al valor agregado te disminuye demanda. Igual, está otro impuesto regresivo, es el impuesto a la nómina. Ese te atenta sobre la creación de empleo. Profesor, ¿Sí? y para, pues como dice, fomentar la industrialización nacional y que haya empresas mexicanas, ese tipo de reformas tributarias no deberían ser progresivas en el sentido de que a las pequeñas y medianas empresas que no tengan la solvencia suficiente en sus primeros años para pagar todos esos impuestos tengan pues que se les perdonen ciertos impuestos. Sí, sí. De hecho, actualmente, en el contexto de la crisis actual, muchos países, o sea, todos los países desarrollados y otros, han permitido a las empresas postergar el pago de impuestos, hasta que haya condiciones de crecimiento. Eh, ahora, la, y puedan pagar impuestos o puedan, o más que estas obras faraónicas del Tren Maya,
de tren transísmico, aeropuerto, etcétera, esos recursos debe estarlos canalizando a apoyar a las empresas a su cierre. Su cierre es de planta productiva que atenta sobre el crecimiento potencial, la creación de empleo, el crecimiento presente y futuro. Sí, porque comúnmente vemos de que muchas empresas, el sector empresarial se dice, no, dice, es que los impuestos frenan la inversión, o los altos salarios frenan la inversión. No, repito, lo que frena la inversión son los ingresos, ¿derivado de qué? De que el gobierno está gastando. Y luego también esa cuestión de los impuestos, hay que poner gravámenes a las importaciones, o simplemente prohibir las importaciones internamente, consistió en la proteccionista que se instrumentó a partir del 47 en el país. La política de permisos previos de importación prohibía la entrada de los productos que eran producidos simplemente. ¿Para qué? Para preservar la planta productiva y la generación de empleo derivada de ella. Y eso impulsó el proceso de industrialización. Yo creo que las empresas internacionales que nos vendían esos productos van a tener que venir acá para producirlos internamente y abastecer el mercado nacional. Y eso impulsó el proceso de industrialización. ¿Y en qué introducir los tratados de libre comercio? Apertura comercial y disminución de aranceles, donde la gran mayoría de los productos está exento de arancel. Y el arancel promedio, aquellas que son sujetas de arancel, es 3%, 3.5% el arancel. Pues no, no. Y eso nos ha llevado, repito, a tener menos industria, perdimos los salarios básicos, menos crecimiento, menos creación de empleo, menos salarios, etcétera. Entonces tienes esa política arancelaria, ¿no? Estoy llevando a mi hija a Nueva York. Ah, qué bien. Ah, ¿regresaste? Felicidades, estoy en clase, mija. Felicidades. Es que dice que acaba de presentar el examen de manejo y que lo pasó. Qué bueno, profe. Oiga, y de lo que está hablando sobre la sustitución de una sustitución de importaciones o no, esa industrialización que se generó por la sustitución de importaciones realmente no generó mucha innovación, ¿no? Yo creo que la, la, la manera de industrializarnos en este mundo pues, más globalizado es que la política comercial genera la capacidad nacional de generar cadenas de valor hacia atrás, que los insumos, porque creo que ese es el mayor problema de las exportaciones mexicanas, que no generan, que no agregan mucho valor y que la mayor parte de los insumos de las exportaciones manufactureras son importados. Entonces, más bien que se genere esa capacidad para encadenar hacia atrás la producción, pero nacionalmente que las empresas transnacionales también sean obligadas a tener cierto, ¿cómo se dice? Lo que hicieron en los países asiáticos de contenido nacional. Bueno, primero, la política de permisos previos de importación, eso lo analizamos cuando vimos industria, protegió todos los bienes finales. Pero resulta que se dejó de lado la producción interna de bienes de capital. Aquellos economistas de aquella época dijeron, no, no podemos poner el mismo saco a todos los bienes dentro de la política de permisos previos de importación. Dice, hay que asegurar la calidad de la producción de los bienes finales. Entonces hay que permitir la libre importación de bienes de capital. Craso error, ¿no? Craso error. Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, se empezó a sustituir bienes finales importando bienes de capital. Entonces, los bienes de capital siempre estuvieron presentes dentro de la estructura de importaciones. Y la dinámica manufacturera iba acompañada del crecimiento de la inversión, y la inversión, bienes de capital.
Entonces, no logró disminuir el déficit de comercio exterior porque no se avanzó la producción interna de bienes de capital, porque no estaban protegidos. Y lógico, y al no producir bienes de capital internamente, pues atenta sobre el desarrollo tecnológico, como tú señalaste. Y luego te dicen, no, pues no funcionó la política de asociación de importaciones, hay que pasar a la economía abierta. A partir del 86, México ingresó al GATT, Acuerdo General de Aranceles de Comercio, lo que hoy es la Organización Mundial del Comercio, y pasamos a importar todo tipo de bienes. Y pues sí, la importación de bienes de capital disminuyó, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyó la inversión, pasamos a importar todo tipo de bienes. Entonces se frenó el proceso de importaciones y entonces hay un proceso de desindustrialización. La industria manufacturera el 23% del Producto Interno Bruto y actualmente está 16-17%, ¿no?, del Producto Interno Bruto. Y luego lo que señalas tú, esta cuestión de, sí, esta apertura comercial y esta estrategia de crecimiento hacia afuera es comandada por exportaciones, empresas transnacionales. Son las empresas transnacionales las que comandan esas exportaciones manufactureras y trabajan con alto componente importado, porque la propia apertura comercial les permite importar insumos de China, de Asia, del resto del mundo, aprovechan la altura de mano de obra y de aquí exportan. Entonces, el único valor agregado es la mano de obra. Entonces, esa dinámica de exportaciones no irradia el conjunto de la economía. Y luego, esto que señalas tú, hacer como China, de exigir a las empresas transnacionales de que consuman insumos nacionales, eso no te lo permite el Telecán, ni menos el TEMEC, ¿no? Ya ves lo que metió Donald Trump dentro del TEMEC, que el 40% dentro de la industria automotriz tiene que ser con insumos que tengan en componente de mano de obra de $6 la hora. Y luego, en el caso de las camionetas, el 55% tiene que ser insumos de ellos, hasta el 75%, sí, porque dijeron que hasta el 75% insumos de la región, pero se especificó que el 55% debe ser de Estados Unidos. Entonces, estamos fritos. Entonces, menos viabilidad vamos a tener, ¿no?, de incrementar el valor agregado nacional. O sea, no tenemos viabilidad de tener política industrial con esos tratados de libre comercio, ¿no?, donde las empresas transnacionales te imponen las condiciones a su favor. Entonces, de ahí mi postura, yo siempre he estado en contra de los tratados de libre comercio, siempre he estado en contra de la apertura comercial, porque en ese contexto no tienes política industrial, no tienes viabilidad de desarrollar la industria, ni generar empleos productivos bien remunerados. Entonces, es en contexto de crisis donde hay que replantear todo, ¿no? Y no se está aprovechando esta crisis para replantear todo, si nos seguimos con más de lo mismo. Profe, y regresando al tema de la reforma tributaria, supongo que usted supo que pues, El Salvador pidió una deuda histórica para afrontar la crisis y estuvo gastando y diluyendo los impuestos, el cobro de impuestos y las rentas y todo eso. Pero, ¿qué quiere decir del sistema tributario en México? Que en el 2020, el año pasado, se recaudó 8 veces lo que El Salvador pidió para rescatar su economía en impuestos que tienen que ser cobrados desde 2013. ¿Qué significa eso y qué quiere decir de pues, el sistema tributario que estaba en ese entonces? Ahí, es que sobre El Salvador yo no sé nada, ¿eh? Esto de que el SAT recaudó más el año pasado fue, repito, por la política esta de amedrentar, que el que no pague impuestos va a ser sancionado, va a ser sujeto a multa. Entonces, pues sí, muchas empresas se vieron obligadas a pagar impuestos justo para no ser sujeto de multa. ¿A costa de qué? A costa de disminuir la inversión. Veía ayer un dato que la inversión privada el año pasado cayó en 34%. Pero esa recaudación fue de tan solo 8 empresas así grandes como Electra, creo que Fomento Económico, Walmart, no recuerdo qué tanto, que tenían impuestos, que le estaban condonando impuestos desde 2013, y esas 8 empresas, la recaudación de esas 8 empresas fue 8 veces el monto que pidió El Salvador para rescatar su economía, que fue la más grande de la historia de ese país.
Entonces, pues, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué significa eso? ¿Por qué se condonó tanto? Porque, o sea, ¿eso fue favorable para la economía que se haya condonado tanto los impuestos de esas empresas? Ah, no, ¿Ese lógico, ¿no? monto se tradujo en inversión privada? Lógico que no, porque, repito, en dado caso, tú debes, lo que dije anteriormente, tener trato preferencial a la esfera productiva, ¿no? Y no a estas empresas, varias transnacionales o a Geotista, este vato de TV Azteca o de, no, ahí se fueron favoritismos políticos. Eh, o sea, ¿no? Bueno, y está bien que se haya cobrado a esas empresas, ¿no? Que señalaste, este, porque va en la perspectiva también de disminuir su poder de inversión y de crecimiento, repito, pero yo no sé qué tanto esa política de amedrentamiento afectó también al sector productivo. Repito, porque la inversión cayó en 34%. Entonces, muchas empresas se vieron obligadas a pagar impuestos para no ser sancionadas a costa de dejar de invertir. Y repito, en un contexto de crisis tú no puedes ser severo en el cobro de impuestos. El resto del mundo ha permitido trasladar, que las empresas transfieran el pago de impuestos a aquella condición de crecimiento. ¿Justo para qué? Para evitar su cierre, su quiebre y evitar drásticas contracciones de su gasto y su inversión. Entonces, y lógico, eso se ha traducido en un déficit fiscal y el güey de Arturo Herrera dice, nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿cómo fregados que no, carajo, no? O sea, olvídate del déficit fiscal, olvídate de la deuda. Ahorita lo importante es evitar el quiebre generalizado de empresas, evitar el mayor desempleo y evitar la destrucción de planta productiva. Y vas a pagar cuando la economía crezca. Y lo que sí tienes que hacer es que el Banco de México te compre la deuda y no andar ellos colocando la deuda en los mercados financieros que te cobran lo que quieren, que fue lo que yo señalo en el artículo ese del martes, porque él dice, no, es que tenemos que ir a los mercados financieros y nos cobran 6%. Pues no, vato, no, que el Banco de México te compre la deuda a una tasa de interés cercana a cero, que es lo que están haciendo todos los bancos centrales. Estamos en un contexto de crisis profunda que ellos no se dan cuenta de las consecuencias que eso está generando. ¿Cuánta gente no está muriendo ya en las calles, carajo? ¿No? Bueno, yo creo que ese terrorismo fiscal, como le dicen, va encaminado justamente a esas grandes empresas. Y yo no sé si a esas grandes empresas se les merma la capacidad de inversión porque habrá que ver cuánto invirtieron estos últimos 8 años con esas condonaciones preferenciales de impuestos para ver si realmente se está mermando la inversión privada de ellos, ¿no? Una aseveración muy categórica, ¿no? De que ese No, 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 terrorismo, yo digo que habrá que ver. Ujú. ¿no? Y repito, ¿por qué cayó la inversión 34% del sector privado? ¿No? No solamente fue por ellos, ¿no? Fue porque afectó a muchas empresas, no solamente en la pandemia, sino la falta de apoyo gubernamental, y en este caso, el terrorismo fiscal. Sí, repito, o sea, tú tienes que tener un trato diferencial. Ok, cóbrales a aquellos que han por décadas o por años no pagado impuestos, ok, sí, pero darles trato preferencial al sector productivo. Sí, en eso estoy de acuerdo, que, o sea, me parece correcto que cobren tanto, pero que esos recursos no, creo que no se destinaron adecuadamente. O sea, si fueran 8 veces lo que destinó El Salvador, creo que ni siquiera eso se destinó a rescatar la economía nacional, ¿o sí? No, pero métete ahí a internet. El tamaño de la economía de El Salvador, ¿no? El Salvador, ha de ser el PIB de Tlaxcala, carajo, de Puebla, ¿no? ¿Alguien más? Yo quería preguntarle una cosa, profesores, acerca de estos ajustes que mencionaba de la balanza comercial, que manteniendo, bueno, el tipo de cambio flexible y en torno a este diferencial de precios, este,
tanto internos contra los externos. Bueno, si en la situación actual eso también no podrá ser un canal para, digamos, lo que mencionaban autores, recuerdo Ocampo, de la CEPAL, un tsunami de capitales que en estos momentos o en esta coyuntura de liberalización financiera, esto no también podría actuar en contra de la competitividad en el comercio internacional por esta apreciación de la moneda. Lógico que sí, lógico que sí, ¿no? Ok, Imagínate, ayer tuve que ir, repito, al aeropuerto, que llegaba una persona, lógico, con la sana distancia, y me puse a ver ahí por las casas de cambio y estaba hasta 18.60 pesos, ¿no? 18.60 el dólar, ¿no? Dices tú, wow, carajo, ¿no? Y lógico, el promedio estaba en 18.75, ¿no? Repito, se abarata el dólar, se abarata el precio de los productos importados, menos competitividad pasamos a tener frente a importaciones, y eso te atenta sobre la esfera productiva nacional. Entonces, de ahí la importancia, repito, de tener, y eso porque, repito, está viniendo el capital por la alta tasa de interés que tiene el Banco Central, por la política de austeridad que te asegura que la estabilidad del tipo de cambio va a seguir. Entonces, de ahí que ante esa tasa de interés, repito, el resto del mundo está en cero, cercana a cero, y aquí te ofrecen 4.25 y aparte te abaratan el dólar, pues ganas por todos lados, ¿no? Entonces, y el gobierno feliz, diciendo, no, pues ahí está, ¿no? Habían dicho que se iba a devaluar la moneda y sí, vato, pero el país no se evalúa en torno a la moneda, el país se evalúa en función de la actividad económica, en función de la creación de empleo, ¿no? ¿Y dónde está? O sea, está aumentando el desempleo, está aumentando el número de pobres, está aumentando la violencia, se está destruyendo capacidad productiva, se está atentando sobre el crecimiento presente y futuro. Entonces, yo tengo varios capítulos de libros y varios trabajos y demás sobre el tipo de cambio, que es importantísimo. O sea, el tipo de cambio tiene que ver con comercio, o sea, tiene que ver con las transacciones comerciales y las transacciones financieras. Y tenemos un tipo de cambio que te favorece las transacciones financieras. O sea, te permite que el capital venga y no se vaya, ¿no? Porque le asegura la estabilidad de la moneda. Eh, y bueno, hay que tomar en cuenta que los flujos de capital son mayores que los flujos de mercancía. Pero ese dólar barato me lleva a que las importaciones crezcan más que las exportaciones nacionales, porque pasamos a ser menos competitivos y esas mayores importaciones me desplazan la producción nacional, me llevan a menor crecimiento económico. Entonces, el tipo de cambio no debe ser una variable financiera. El tipo de cambio debe ser una variable que me permita competitividad y que permita reducir el déficit de comercio exterior para depender menos de la entrada de capitales. Es decir, y eso lo vimos en el curso cuando vimos el tipo de cambio. Está el déficit de cuenta corriente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno para financiar el déficit de cuenta corriente? Dice, pues promover entrada de capitales. Entonces, de ahí la tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad del tipo de cambio. Pero esa entrada de capitales, ¿no? Y la política económica para promover entrada de capitales me sigue tentando sobre la esfera productiva. Esa alta tasa de interés me lleva a disminuir la inversión productiva, la austeridad fiscal me lleva a disminuir la inversión productiva y ese tipo de cambio apreciado me atenta sobre la esfera productiva. Entonces me sigue recreando el déficit de comercio exterior y me sigue llevando ¿a qué? A depender más y más de la entrada de capitales. Entonces tengo que seguir manteniendo la tasa de interés, la austeridad fiscal, la estabilidad del tipo de cambio. Entonces quedamos en ese círculo vicioso. Pues no, lo que tienes que hacer es disminuir el déficit de comercio exterior para disminuir los requerimientos de entrada de capitales. Y para disminuir el déficit de comercio exterior, tienes que tener tipo de cambio competitivo. ¿Para qué? Para frenar importaciones y proteger la producción nacional. Para avanzar en la sustitución de importaciones. Tienes que bajar la tasa de interés para incrementar la inversión, para encaminada a sustituir importaciones, para disminuir el déficit de comercio exterior. Y al disminuir el déficit de comercio exterior, disminuye los requerimientos de entrada de capitales. Entonces, si disminuye los requerimientos de entrada de capital, no tienes por qué seguir teniendo alta tasa de interés, no tienes por qué seguir teniendo austeridad fiscal, no tienes por qué seguir manteniendo la estabilidad del tipo de cambio, sino vas a tener tipo de cambio competitivo que te permita bajar la tasa de interés,
incrementar el gasto público en favor de lo productivo y en favor del pleno empleo. Entonces, el tipo de cambio debe ajustarse con respecto al diferencial de precios entre el país y los socios comerciales, y el tipo de cambio tiene que ajustarse en torno al diferencial de productividades, ¿no? Si la productividad de Estados Unidos, China, es mayor que la nuestra, pues tú tienes que tener un dólar más caro para así encarecer los productos importados y favorecer la producción nacional. Pero no. Sí, sí, sí. Y además que debe crecer bueno, se requiere que la proporción precio-demanda de las exportaciones e importaciones, pues, crezca, digamos, crezcan mayor las exportaciones que la devaluación del peso, del tipo de cambio. Sí, porque también hay estudios que te dicen que la devaluación no te ajusta al término de comercio exterior. Y lógico, la devaluación tiene que ir acompañada de política industrial que te aproveche esos términos, esos precios relativos para sustituir importaciones. Si la devaluación te carece importaciones, pues tú tienes que tener política industrial de baja tasa de interés, subsidios para impulsar la sustitución de importaciones. Pero si a la devaluación respondes con alta tasa de interés para volver de nuevo a establecer el tipo de cambio, pues esa alta tasa de interés me frena la inversión. Entonces no avanzo en la sustitución de importaciones. Entonces tiene que ser un paquete conjunto. O sea, devaluar para encarecer importaciones, pero tener política industrial para producir internamente los bienes que estás importando. Y eso te requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público, política de subsidios. Sí, 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 como lo veíamos en la clase pasada también. Las políticas de desarrollo para incrementar la mayor distribución del ingreso y promover una mayor demanda interna. Y repito, y la política proteccionista es esencial, es esencial. O sea, no podemos seguir, hemos sido perdedores dentro de este proceso de globalización. Hemos sido perdedores. No tenemos viabilidad alguna frente a China, frente a Estados Unidos. ¿No? O sea, no se trata de aislarnos del resto del mundo, ¿no? Pero se trata de tener una inserción que no nos siga afectando, ¿no? Que tienes que proteger la producción nacional, tienes que proteger la producción nacional. ¿No? Sobre todo aquellas industrias que tienen mayores efectos multiplicadores internos, de aquellas industrias que te permitan disminuir el déficit de comercio exterior y depender menos de la entrada de capitales. Sí, sí, sí. E industrias que tengan posibilidades de crecimiento pues en largos periodos de tiempo, no solamente en el corto, sino que estén de la mano con la innovación. Y la cuestión es, de nuevo, lo que dije anteriormente, ese contexto de crisis donde se debe replantear, y no se está replanteando nada. El gobierno insiste en más de lo mismo. No hay debate nacional. A propósito del debate nacional, nosotros terminamos esta clase, el curso, le mandé, ¿estás ahí, Daniela? Sí, aquí estoy. Te mandé en la madrugada Sí. un mensaje. Me mandaron ahí de la dirección de la facultad el link para que ustedes evalúen el curso. Entonces, lo puedes poner en el chat para que todo el mundo se lo pueden mandar a todos ellos, por favor. Ah, sí, ¿lo pongo en el chat o se los mando por correo? Las dos cosas, ¿no? Ok. Por favor. Para efectos de la evaluación del curso. El próximo miércoles 27 doy una charla en la UAM, perdón, en la FES Aragón, Entonces, a ver, yo ahorita mismo también se lo mando a Daniela para que lo ponga en el chat, y también se los manda en el correo, la publicidad, y ahí viene el link del YouTube, ¿no? Si acaso puede, ¿no? Si no tienen clase a esa hora el próximo miércoles a las 11,
que es sobre perspectivas económicas, ¿no? Donde le voy a meter los datos más recientes del 2020 y discutir pues, qué es lo que nos espera para este año, ¿no? Desde mi perspectiva, que también ya han escuchado a través de las clases. Uno no se puede inventar de un día para otro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, espero que el curso, los dos cursos, bueno, que aquellos que han tomado los dos cursos o este solo, haya sido de utilidad para ustedes, tengan mayor comprensión de la problemática que tenemos. Y aquellos que quieren que les asesore su tesis en los temas estos que hemos estado discutiendo, yo encantado, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Repito, el país requiere economistas bien formados, bien capacitados y comprometidos con el país. Porque tenemos una problemática tremenda. No sé si vieron la nota esta del Reforma del día de ayer, con respecto a los 43 estudiantes, que bueno, ya se está saliendo a la luz pública lo que uno ya intuía, y Proceso de una u otra forma también la venía informando. Se filtró, de hecho el presidente en la mañanera habló de eso, dice es fidedigna esa información. Se filtró los avances de la investigación respecto a lo acontecido en Ayotzinapa, donde el ejército eh, retuvo, ¿no?, a los 43 y a otros 30 más. Los torturó en el propio escuadrón o el campo militar de ahí, y después se los entregó a los Guerreros Unidos, ¿no? Y algunos ya iban muertos. Entonces, esa nota terrorífica, así, de película de terror, carajo, ¿no? Así, vemos la descomposición en la cual estamos, ¿no?, que es preocupante, muy preocupante. Coludidos el gobierno municipal, el gobierno estatal, la Policía Federal, el ejército, ¿no? Junto con los narcos, donde los narcos le otorgaban grandes cantidades de dinero al ejército, a la Policía Federal. Este cuate, hoy también sale otra nota en el Reforma, del jefe de la policía de la Ciudad de México, recibía $200,000 mensuales, imagínense ustedes, porque le era encargado de la Policía Federal por Guerrero en ese periodo. Bueno, aparte de eso, repito, está la cuestión económica, que los problemas seguirán y serán cada vez más severos. Entonces, de ahí, repito, que sean muy rigurosos como estudiantes, que sigan estudiando después de la licenciatura. Hay que estudiar lo más que se pueda, lo más en este contexto de desempleo. Mientras más se consiga beca para estudiar maestría, doctorado, tanto mejor, ya sea en el país o en el extranjero. Bueno, en el extranjero hay que ver en dónde, ¿no? Porque eso, ir al extranjero a formarse en escuelas convencionales, para nada ayuda. Entender la problemática que encaramos, y mucho menos para superarla, ¿no? Aquellos que quieren ir al extranjero, yo les recomiendo no, todavía les falta, ¿no? Pero como quieran, ¿no? La Universidad de Campinas. Yo tuve ahí una estadía de 6 meses y medio y los conozco muy bien. Ellos son economistas heterodoxos de la teoría moderna del dinero, pues keynesianos, estructuralistas. Ahí estuvo con César Tavares, y los economistas brasileños son muy buenos, ¿no?
Bueno, jóvenes, pues, pues, ¿qué más? ¿Mm? Ya Jesús les escribió, tienen que entregar el trabajo y después se califica en los periodos estos determinados. Y bueno, pues nos seguiremos viendo. Hasta luego.